Existe un mundo mejor. Quédate a disfrutarlo, que juntos somos un montón. Y a este montón que somos juntos, ¿sí? Dejamos de estar juntos, ya saben ustedes, no somos más exactamente el mismo montón. Les proponemos a partir de este momento nuestro cotidiano ejercicio de radio. Saben ustedes que de lunes a viernes, de enero a diciembre, con eco o sin eco, aquí en la M530 Somos Radio, las radios de madres de Plaza de Mayo, creemos conveniente compartir con ustedes una idea inicial. ¿Qué tal? ¿Qué tool? Si ponemos la imaginación al servicio de un programa de radio. A propósito, seguimos una delgada línea de pensamiento trazada en el tiempo por Eve de Bonafini, ¿no? Bien pensado, el asunto de la radio es algo que nos termina funcionando en los teatros de la mente. Esa idea, los teatros de la mente, pongamos los pasadizos de la memoria, los pasillos del recuerdo, es una idea potente de por sí. Y lo que nosotros intuimos, lo que pensamos, lo que compartimos con ustedes, es que en este tiempo de uno o dos sentidos, y no más que eso, cuando escuchamos la radio o miramos un streaming de un programa de radio, que es apenas la superficie del todo, si le agregáramos la imaginación, tal vez podríamos tener una composición mucho mayor. Ya no serían uno o dos los sentidos involucrados, sino tal vez 5 o 6. Existe el sexto sentido, dándole corporeidad a la radio, ¿no? Una película que parte de una foto fija. Esa foto fija sería el principio de todo. La película, lo que resultaría si nosotros aplicamos la imaginación al servicio de un programa, de tal manera que un programa entonces ya no es solamente un programa, sino tal vez una experiencia en este mundo de los tecnofeudalismos y de las vigilancias a ultranza. Escaparse de esas trampas por ahí es además un ejercicio de libertad. Hay muchas cosas que en la vida se deben cocer a fuego lento, no a un fuego apresurado, no en las llamas voluptuosas que parecen incendiarlo todo, sino a fuego lento. Vivió exactamente un siglo. Hace 10 años ahora partía de este mundo el maestro Horacio Salgán. Si existió alguna vez un tango de vanguardia, Horacio Salgán fue una figura central. Si existieron maestros del piano, los arreglos y la composición, ninguna duda de que Horacio Salgán está al tope de ellos. El Quinteto Real, su dúo con el notabilísimo guitarrista Ubaldo de Lío, y los tangos instrumentales que compuso, empezando por A Fuego Lento. Volver a escuchar su obra es una de las formas posibles del homenaje. Pensar su obra, su aporte, su carácter de afrodescendiente, aunque de eso mucho no se hablaba, lo pone en un lugar completamente central en la cultura popular argentina, no solo en la historia del tango. Un muchacho del Abasto, con esclavos en sus ancestros, con un padre que tocaba el piano y una vocación que se le despertó a la edad de primer grado, a los 6 años. A los 13 ya era el mejor alumno del Conservatorio Muñiz, el Conservatorio Municipal de Música. Pero ahí tocaba lo que llamamos la música de conciertos, la música culta, la música clásica. Tocaba Bach, Beethoven, Chopin, Debussy, Ravel. En medio del comienzo de la década infame, el año del primer golpe de Estado en la Argentina, el primer golpe de Estado militar, 1930, las penurias económicas de su familia del Abasto lo llevaron a empezar a trabajar.
de que trabajaba de pianista en las matinés del cine del barrio, la transición del cine mudo al cine sonoro, el comienzo de la historia del cine con un niño pianista en una sala de barrio. Y después tocó en orquestas de baile, en casamientos, trabajó de organista en una iglesia. Cuando fue mayor de edad, a los 18 años, comenzó su carrera en la radio. En el plantel de la muy influyente Radio Belgrano era pianista solista. Y después empezó a cosechar trabajos acompañando grupos de folclore. Por ejemplo, acompañaba al dúo folclórico Martínez Ledesma. Antes habían estado en ese mismo lugar el pianista que acompaña al dúo, el Mono Villegas y Carlos García. A los 20 años el maestro Roberto Firpo lo contrató para su orquesta. Estaba empezando a jugar en las grandes ligas. El maestro Horacio Salgán fue una personalidad muy venerada en la historia del tango. Un hombre completamente central en esa historia, pero con una humildad solo comparable con su propio talento. ¿Cómo escribió A Fuego Lento, que preludia lo que después haría como revolución en las formas de arreglar y de sonar del tango a Astor Piazzolla? ¿Cómo fue que se le ocurrió antes que Piazzolla esta renovación? Bueno, todo partió de una idea un tanto operística, contaba el propio Salgán. El tango A Fuego Lento tiene una historia un poco pintoresca y desvinculada de la parte musical en sí, puesto que está basada en una idea que parte de una frase que dice uno de los personajes de la ópera de Rossini, El Barbero de Sevilla, que en un momento dado dice, refiriéndose a la calumnia, ese era el tema, refiriéndose a la calumnia dice: va corriendo por la oreja de la gente, ¿no es cierto? Va corriendo por la oreja de la gente. La calumnia se va infiltrando. Sobre esta idea de palabras literaria, no musical de la ópera, sino literaria de la ópera, El Barbero de Sevilla, fue donde yo tomé la idea de construir de componer un tema musical que empezara de a poco y que se fuera, como quien dice, infiltrando, ¿no es cierto? Y así comienza el tango A Fuego Lento. Cuando hablamos de sofisticación, de altura, de nivel en la historia de la música popular argentina, en el centro de ese procedimiento encontramos la figura de Horacio Salgán. Pero no crean que le fue fácil, ni el camino hasta allí, ni lo que pasó cuando comenzó una especie de revolución tranquila. Formó su propia orquesta, lo echaron de Radio Belgrano, lo contrató RCA, le suspendieron el contrato. Él se había empeñado en demostrar al mundo que había un señor de voz grave, se llamaba Edmundo Rivero, que iba a ser un gran cantor, pero el contexto no soportaba ni la voz de bajo de Edmundo Rivero, ni estas disonancias en la música de Salgán. Es demasiado sincopado, no tiene que ver con la historia profunda del tango, decían. Su orquesta duró hasta 1947, un ratito. Después se dedicó a componer y a enseñar. Y recién en 1950, cuando ya Piazzolla estaba en acción, pudo volver con su nueva orquesta. Es decir, tardaron muchísimo en darse cuenta, en entenderlo. ¿Quiénes? Y los dueños de las verdades reveladas. Los dueños de las tradiciones que piensan que no deben ser variadas. En el mundo, una vez que se escuchó lo que Salgán estaba haciendo, el respeto fue instantáneo, y no solo de las vanguardias, sino también de lo que podríamos llamar la música culta.
Ya en 1950 Salgán se encontró con Piazzolla, Piazzolla se encontró con Salgán. Grabaron un disco llamado Para Fanáticos. En el lado B de ese disco estaba A Fuego Lento. Ahora ha pasado mucho tiempo, el reconocimiento es unánime y el director venezolano de orquesta Gustavo Dudamel, un emergente de los planes sociales llevados adelante por el gobierno de Hugo Chávez respecto a la música y la integración, está dirigiendo la Filarmónica de Berlín. Dudamel es uno de los grandes directores de orquesta, si no tal vez el más grande de este momento. Lo habrán visto con Calle 3 en la entrega de los Grammys, dirigiendo la orquesta que suena detrás. Pero en el mundo de la música culta es una eminencia. Resulta que en un concierto de la Filarmónica de Berlín, Dudamel recuerda que es el cumpleaños en Buenos Aires del maestro Horacio Salgán y va a tocar A Fuego Lento, dedicado a Horacio Salgán, a la distancia con la Filarmónica de Berlín. We will go to Argentina now to play a little tango. It's so special because the composer of this tango is his birthday today. He's today 92 years. And he's Horacio Salgán, and we want to dedicate from here this A Fuego Lento that we will play for you and for Maestro Salgán in Argentina. ¿Cuál era el problema inicial con la música de Salgán, con la síncopa, con las disonancias, con este sonido, con esta forma de componer? Que los bailarines se quejaban. Esto no se puede bailar, por ende no sirve. Lo mismo ocurriría mucho más adelante con Astor Piazzolla. Una especie de malentendido, como si la única misión de la música fuera la misión bailable. Está claro que Salgán y Piazzolla consideraban que, además de eso, había música para escuchar. Que la música no solo debe complacer la funcionalidad de auspiciar el baile, sino que hay mucha gran música del mundo que precisa de una escucha atenta. O de un disfrute distinto al disfrute de los cerebros y los pies. Más adelante, en los años 60, Salgán consolidó esa idea con el famoso Quinteto Real. Pedro Laures en bandoneón, Enrique Mario Franchini en violín, Ubaldo de Lío en guitarra y Rafael Ferro en contrabajo, además de Salgán en el piano. Escuchen. En el 70 llegó a tocar en el Lincoln Center en Nueva York. En el 72 en el Colón de Buenos Aires. No estaba tan equivocado respecto al futuro con sus apuntes de los años 40. Hubo después nuevas formaciones del quinteto, pero tendríamos que mesurar el dato. Si existió Piazzolla es porque antes había existido Salgán. El gran compositor, pedagogo y pianista Manolo Juárez, el creador de la Escuela de Música Popular de Avellaneda, cuando lo presentaban como el pianista Manolo Juárez, él decía, perdón, pianista es Horacio Salgán, yo toco el piano. Y habiendo vivido 100 años y habiendo perdido una parte de su oído, de su audición en una temporada larga, en la última temporada de su vida, Horacio Salgán siempre dijo, yo lo único que quise, lo único que quiero es tocar bien el piano. En ese primer momento no tenía como aspiración el decir quiero ser compositor. Yo lo que quería era aprender a tocar bien el piano. Esa fue la meta y sigue siendo la meta de mi vida, el aprender a tocar, y por eso sigo estudiando, tratando de aprender a tocar bien el piano. Solo en el piano. Tuvo una carrera profesional, empezó muy chico, está claro, incomparable. 80 años tocando el piano. En esas 8 décadas compuso y arregló unos 400 temas.
Él pensaba en el piano, volviendo a los orígenes, como una orquesta. Por ende, algunas cosas no eran tan fáciles. Pero el arte tiene que ser fácil. Cuando había vivido lo que vivió, cuando tenía 90 y seguía tocando, él decía que uno de sus secretos fue cuidarse extremadamente la salud en un ambiente en que eso no era tan normal. Para muchos, decía Salgán, yo era el Gil del ambiente. Se preguntaban, ¿y este tipo cómo se divierte? Si no consume, si no bebe a destajo. Pero la verdad es que, dijo, yo nunca me aburría. Siempre tuve otras formas de divertirme. Por ejemplo, tocar el piano. Aquel cantor que le rechazaron en la radio donde trabajaba y en la grabadora con la que tenía contrato, Edmundo Rivero, se convirtió en uno de los grandes. También fue de los descubridores antes de tiempo de Roberto Goyeneche. Esta versión es de 1991. ¿Saben cuándo tocó por última vez en público el maestro Salgán? Se cumplen 10 años ahora de su partida, en 2016. El 25 de mayo de 2010. En la gigantesca celebración del Bicentenario. ¿Y saben con quién tocó? Tocó con el maestro Ubaldo de Lío. Antes de eso había sido una figura central de la película de Gustavo Santaolalla, Café de los Maestros. Era, sin lugar a dudas en ese momento, el último de los grandes maestros que estaba en actividad. Cuando, por fin, y antes de que eso ocurriera, una década después con Osvaldo Pugliese, Horacio Salgán llegó al Colón, como querían sus fanáticos en la era del Quinteto Real, invitó para esa actuación, agosto de 1972, a Roberto Goyeneche. Esta es la versión en vivo, esa noche de Trenzas. Es la versión de Alma de Loca. Milonguera, bullanguera, que la vas de alma de loca, la que con tu risa alegre despertas el cabaret, la que llevas las alegrías en los ojos y la boca, la que siempre fuera reina de la farra y el placer. Cuando tenía 98, participó de una película hecha por una documentalista, Caroline Neal, llamada Un tango de padre hijo. Cuenta la relación entre Horacio Salgán y su hijo, pianista César, que ha continuado de alguna manera por su huella. Te pregunté qué tenías y me respondiste nada, adivinando al verte tan cambiado. El caso de Horacio Salgán como un afrodescendiente notable está incluido en numerosa literatura al respecto, por ejemplo, el calendario de afrosargentinos del tronco colonial, o en la historia negra del tango. Como una perla de tus ojos fue a rodar. Quien creyera, milonguera, vos que siempre te reíste, vos que siempre te burlaste de la pena y el dolor. Si a Fuego Lento se publicó en 1955 y Piazzolla estaba en la escena porteña desde los 40, hay una cosa que está clara: Piazzolla ya existía y tenía su propio modo de ver cómo componer y tocar tango cuando Salgán brillaba. Pero el impulso del Quinteto Real
y de A Fuego Lento hicieron que Piazzolla consolidara una idea sobre hacia dónde quería ir, que no era tocar para los que bailan únicamente. Ríe siempre milonguera, bullanguera, casquivana, ¿para qué quieres amargar la vida pensando en cosas que no pueden ser? Y corre un velo a tu pasado. En esa misma velada, agosto del 72, en el Teatro Colón, además de haber invitado a uno de sus descubrimientos, a Roberto Goyeneche, el maestro Salgán se dio el gusto de presentar otra vez a Edmundo Rivero. Con Rivero sí, trenzas. En medio de las invasiones bárbaras que tal vez comenzaron en la Argentina en 1955 con la Revolución Libertadora, o al menos la Revolución Fusiladora para nosotros. Estas décadas de invasiones bárbaras operan de tal manera que las músicas de raíz son músicas de resistencia. Resistencia a la banalidad, a la fruslería, a la falta de sofisticación en lo que se pretende como arte. Y como señalamiento de eso, el respeto que en el mundo tienen artistas que aquí, en la Argentina, a veces hay que vivir recordando porque si no serían olvido. Y en el nombre de Salgán se resumen muchísimos otros músicos y artistas, no solo del entretenimiento, sino también del arte con mayúscula, que aderezaron esta nuestra escena. Trenzas, seda dulce de tus trenzas, luna en sombra de tu piel y de tu ausencia. Trenzas que me ataron en el yugo de tu amor, yugo casi blando de tu risa y de tu voz. A mediados de los 60, Salgán grabó un disco en vivo en Japón. En una esquina, trenzas con sabor de un sello estadounidense que empezó a publicar música de tango empezó su colección con un disco de Salgán. ¿Dónde fue tu amor de flor silvestre? En muchos lugares del mundo, ¿A dónde fue? en París, por ejemplo, Salgán es un nombre propio que merece monumentos. Tal vez mi corazón tenía que perderte y así mi soledad se agranda por buscarte. Y estoy llorando así, cansado de llorar, trenzado a tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin. Es posible que Rivero nunca haya cantado mejor que cantando con Salgán. Y miren que siempre cantó un montón, ¿eh? Escuchen al Colón de pie ovacionándolos. Y pasados los años y las polémicas ocasionales, ¿en serio que no es bailable? Llorando así. La música de Salgán hubiese habrá sido un programa de aquellos bailarines con esta música. A tu vivir, con trenzas de ansiedad, sin ti, porque tendré que amar y al fin. O será como la vieja fábula del zorro y las uvas. Del Salgán pianista, no autor, compositor, arreglador, figura central. Del Salgán pianista, su dúo con el maestro Ubaldo de Lío.
a don Agustín Bardi. ¿Quieren swing en el tango? ¿Quieren clase? ¿Quieren marcación? ¿Quieren estilo? ¿Quieren a Maradona jugando con Kempes? ¿Quieren todo lo que está bien y todo lo que se escucha bien? Acá está. Don Agustín Bardi, don Agustín Bardi, una pieza de homenaje de Salgán, fue escrita en 1947. ¿Saben cuántos tangos se le dedicaron a Horacio Salgán? Más de una docena. Escribieron temas en su homenaje al gran Horacio: Julio De Caro, Carlos García, Oscar Alemán, Roberto Pancera, Jorge Dragone, Leopoldo Federico, El Mono Villegas, Raúl Parentela, Juan María Suárez y Luis Salinas. El guitarrista Luis Salinas escribió para Troilo y Salgán. Los fundadores, si se quiere, de una forma de concebir el tango instrumental y su importancia como hecho cultural de aquí, del sur de todo.